Cuando llegó mi abuelo Ramón, padre de mi madre, ese hombre iba tan blanco como este pocillo, pálido. Gracias a Dios no se ha ido Gonzalo. ¿Por qué Ramón? Gonzalo, porque lo están esperando en la finca para matarlo. Porque usted es liberal. Y ahí hay una frase muy importante que dice León María a mi abuela y le dice, mi hija, yo sé lo que hice, el único que me va a perdonar es Dios. De alguna manera como arrepintiéndose de lo que hizo en su vida y de alguna manera augurando su muerte. Colombia es un país marcado por el horror, el dolor y la violencia. Es un país de ciclos viciosos que repetimos sin conciencia. Somos víctimas de nosotros mismos, de los hermanos con quienes tenemos un vínculo sanguíneo. Aquí la sangre no pesa en las venas, sino en el suelo, como víctima de un pensamiento. Esta es una historia de desplazamiento, de personas que tuvieron que dejar su vida atrás amenazadas por el pecado de pensar distinto. Es la historia de víctimas y victimarios y a su vez la historia de un país. Es el reflejo de lo que fuimos, lo que somos y lo que podríamos continuar siendo. Esto es Sombras del Conflicto, un podcast que recoge voces y testimonios de distintas personas que vivieron en carne propia eventos violentos de Colombia. Capítulo 1. Después del despojo. La violencia bipartidista. La tierra en el norte del valle se ha convertido en tierra sepulcral, dice el periódico El Relator del 7 de octubre de 1949. Las muertes provocadas por la época de la violencia llegaron a tal punto que el sepulturero de Roldanillo había renunciado por sobrecarga de trabajo. Los cuerpos eran demasiados para ser enterrados por una sola persona. Valle del Cauca era un terreno de miedos, de rivalidades ideológicas y de sangre. Alberto Valencia tenía 9 años cuando la violencia azotaba el departamento. A tan corta edad, conocía las ventajas de vivir en el campo, pero también los miedos que esto implicaba. En el año 57 nosotros vivíamos en una finca, no me acuerdo el nombre. Esa finca era de mi abuelo Ramón Posada. Mi padre tenía una sociedad con él, con las cosechas y con lo que él pudiera producir de la finca. La mitad era para él, la mitad era para el abuelo. La finca tenía 350 hectáreas, eran 2 montañas. Esa finca era productora de café, tenía un galpón donde tenía muchas gallinas y pollo, gallinas creo que era. El antagonismo entre liberales y conservadores existe en Colombia desde el siglo XIX. En 1899, el Partido Liberal se levanta en armas contra el gobierno conservador, exigiendo reformas políticas y económicas, dando inicio a la Guerra de los 1000 días. Sin embargo, este partido termina debilitado y se establece una hegemonía conservadora en el país hasta 1930, cuando los liberales logran llegar al poder nuevamente. Durante 16 años, los liberales logran mantenerse en el poder, establecen reformas sociales y políticas que incomodan profundamente al sector conservador y a la Iglesia. El politólogo Sebastián Martínez explica que, por esto mismo, nacen grupos armados conservadores que buscan recuperar su hegemonía. De ahí nacen los pájaros en esa búsqueda de esa hegemonía nuevamente conservadora. Nacen los pájaros como un grupo ágil, veloz, rápido, eh, que conseguía lo que quería efectivamente, limpiamente de alguna manera. En 1946, el conservador Mariano Ospina Pérez llega a la presidencia, y en el 48, el candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán, quien se veía como el próximo presidente de la nación, es asesinado. Este momento es reconocido como el punto inicio de esa época llamada la violencia en Colombia. El líder de los pájaros, León María Lozano, toma una posición relevante para los conservadores luego de espantar a una multitud que buscaba quemar la iglesia del Colegio Salesiano en la noche del asesinato de Gaitán. Hay quienes dicen que salió con un taco de dinamita. Otros mencionan que salió con una escopeta. Fue después de aquella noche que inició el reclutamiento para pertenecer al grupo armado. Luego, en la época de la violencia, eh, cuando los conservadores retoman el poder, son financiados, eh, digamos, no de manera directa y no oficialmente, pero son financiados bajo cuerda por el gobierno central, por el Estado. Es por eso que León María Lozano recibía 500 pesos, que para la época son alrededor de 5 millones de pesos,
para financiar esa lucha que tenían los conservadores por afianzar el poder en todo el territorio nacional. Yo los llamaba de otra forma y los conocí de otras formas, de dos nombres, bandoleros y chusmeros, porque pájaro es un pecado bautizar un animal con el nombre de un animalito tan bello a un hijueputa tan bandido como cualquiera de esos dos. Durante la violencia, aproximadamente 190.000 colombianos perdieron la vida y 2 millones fueron desplazados de sus tierras. El éxodo en el territorio colombiano no es la historia de una liberación, ni la de una llegada a la tierra prometida. Ha sido y continúa siendo el reflejo del horror. Es un catalizador de hambre, pobreza y pérdida. La vida transcurrida, sabrosa, entre travesura y travesura, les estaba contando, y empezaron a llegar cualquier día boletas de amenaza a mi padre. Le llegaba, por ejemplo, un papel con un ataúd, el dibujo de 8 hijos y la mujer al lado y una cruz en el medio. El de la cruz era mi papá y los que estaban afuera eran mis hermanos y mi mamá. Luego llegaron otras boletas ya más explícitas diciendo se va o lo matamos. Otra que llegó, recuerdo yo que decía, usted es un hijo de puta cachiporro liberal, no me acuerdo cómo era que le decían, y esta no es su tierra. Mi madre era conservadora, hija de conservadores, y mi padre era liberal, de ascendencia, toda su vida fue liberal, pero se casó con mi mamá y por eso estaba en sociedad con mi abuelo Ramón en una finca. Como les describo, era muy grande. La familia de Alberto, después de las amenazas, decide salir de la finca e irse a vivir a una casa en Cartago, persiguiendo una sensación de seguridad. Gonzalo, su padre, continuó yendo a la finca entre semana para administrar las cosechas, dejando a sus hijos y a su esposa en el pueblo. Se fue un viernes, como era costumbre de él, llegar a la casa y regresar el domingo por la noche o el lunes madrugado a la finca. Estábamos en la casa cuando llegó mi abuelo Ramón, padre de mi madre. Ese hombre iba tan blanco como este pocillo, pálido. Gracias a Dios no se ha ido Gonzalo. ¿Por qué Ramón? Gonzalo, porque lo están esperando en la finca para matarlo. Porque usted es liberal. Usted no puede arrimar allá. Y sobre todo, ¿a qué va a ir el espectáculo que hay allá? Mi padre le preguntó al abuelo, ¿y qué espectáculo puede haber allá en un patio de una finca bien barrido? Dijo, no, Gonzalo. Hay cientos de gallinas muertas tiradas en el patio con tiros en la cabeza. Los bandidos, mientras esperaban a mi padre, se pusieron a jugar tiro al blanco en los animales del gallinero. Debajo de las puertas de las casas de los que los pájaros querían sacar de Tuluá aparecían las famosas boletas hechas en caligrafía gótica. El plazo era de un mes, una semana, 48 horas. Si no se iban en ese tiempo, al amanecer llegaban a tocar la puerta. Si se iban, también hacían lo mismo. Recorrían la casa como si fueran los policías del gobierno, que a todas esas permanecía sordo y ciego a la matazón. La revisaban de extremo a extremo y cuando se convencían de que en verdad allí ya no vivía nadie, o le quemaban un taco de dinamita para agrietarle las paredes, o ponían un letrero en azul sobre la puerta. Letrero que no decía nada, acaso sí 4 iniciales o una cruz y una lanza, pero que era seña indeleble para que nadie ocupara la casa y la ruina le entrara para siempre desde fuera. Este fragmento pertenece a la novela Cóndores no entierran todos los días, la cual narra la historia de León María Lozano. Gustavo Álvarez Gardiazabal, su autor, nunca pudo hablar con la familia de a quien bautizó como el Cóndor mientras escribía el libro. Sebastián Martínez no es solo politólogo, también es el bisnieto de León María Lozano, y fue quien habló por primera vez con Gardiazabal. Ahora era él quien se encontraba escribiendo la historia sobre Lozano. Buscaba diferenciar entre la leyenda creada por el escritor, las narrativas de su abuela y la figura de su bisabuelo como actor político. Después me doy cuenta de, de muchos familiares de personas que fueron eh, asesinados por los pájaros y que me dicen, Sebastián, su bisabuelo fue el que ordenó las masacres, por ejemplo, de Ceilán, o que ordenó masacres en otras partes. Entonces me dicen, Sebastián, él fue el líder de los pájaros, el que ordenaba que trajeran cuerpos a Tuluá a exhibirlos a las 3 de la mañana, para que a las 6 de la mañana se levantara la gente y los viera. El que iba, ponía en el carro detrás colgado a una persona y lo llevaba por las calles de Tuluá como trofeo de la violencia.
Lo único que supe es que mi padre estaba muy triste porque había perdido toda su inversión y su trabajo de prácticamente 6 meses y empezaba a recolectar su cosecha cuando la perdió. Y para nosotros perder una cosecha de una finca de ese tamaño era perder mucho dinero, era perder los ahorros de los viejos. Ante esa atrocidad, pues mi padre no volvió a la finca, perdió su cosecha, perdió lo que tenía con el abuelo porque no había cosecha, no había nada. Mi padre perdió todo y tuvimos que salir definitivamente de esa región. Tras verse forzados a abandonar la región, la familia Valencia se encaminó hacia Armenia. Ramón Posada le mencionó a su nuero Gonzalo que su hermano, Joaquín Posada, tenía una finca más grande en esa zona y que allí podría trabajar administrando 80 empleados en un cultivo de café. Quindío, en contraste al Valle, tenía más predominancia liberal. Las guerrillas pertenecientes a esta ideología habían tomado fuerza en el campo. Estos grupos fueron creados para resistir a la persecución política de los gobiernos conservadores y a sus grupos paramilitares. Teófilo Rojas Barón, quien se alzó en las armas a los 13 años, fue el líder más reconocido de este departamento. Para muchas de las víctimas del conflicto en Colombia, definir a sus victimarios ha sido confuso. El campesinado ha resultado, de forma inevitable, en medio de dos bandos. Han sido la pelota lanzada entre dos contrincantes que parecen luchar por quién la golpea más fuerte. Para mí era lo mismo liberal que conservador. Eran unos bandidos que nos quitaron las comodidades a una familia buena, de gente trabajadora y lo que tenía mi padre lo perdió en eso. Aún hoy, más de 60 años después, Alberto sigue sin tener claro qué ideología tenía el grupo armado que violentó a su familia en el eje cafetero. Lo único que sabe es que después de llegar a un nuevo hogar, después del terror de un desplazamiento inicial, tuvo que enfrentar nuevamente las consecuencias de una violencia que era demasiado joven para entender. Joaquín Posada Mejía, el dueño de la finca donde ahora vivía la familia Valencia, era conservador. Mi papá feliz con su cosecha de café y que ya iba a tener su utilidad después de tanto esfuerzo, tanto trabajo. Se madrugó una mañana de un sábado para Armenia. Se llevó a Gonzalo, mi hermano mayor, y a mi mamá y se fueron a vender el café. Como de costumbre, yo me levanté a las 6 de la mañana, hice mi tarea, estaba terminando como a las 7 pasadas de hacer lo que tenía que hacer en el maizal. Cuando sentí ruido, un bandolero de una gorra muy grande, alerona, me puso una carabina en la frente y me dijo, siga, mijo. De pronto escuché la voz del patiero. Siga, Albertico, siga, cállese, no diga nada y haga caso. Yo hice caso y seguí. Gonzalo Valencia, según Alberto, era un hombre amable y generoso. Para él, los ideales políticos no eran relevantes cuando se trataba de ayudar al otro. Era reconocido en la zona como alguien benevolente, a quien podía acercarse cualquier persona que necesitara ayuda. Y le decían a mi padre, don Gonzalo, tengo hambre. Y mi padre le decía, ¿y por qué tiene hambre, mi hijo? Porque no hay que comer, don Gonzalo, en el monte no se consigue nada, por ahí lo que uno pueda cazar. Vea, mi hijo, vaya allá. Si ve ese patio grande que hay allá, que está cercadito, ahí hay gallinas, coja una o dos o tres, las que quiera, y cómaselas. Y si quiere plátanos, vaya a la cocina, que allá le dan plátanos. Esa mañana no era la primera vez que bandoleros asaltaban fincas en la región. Eran visitas usuales que a veces dejaban varios muertos por familia. Apenas fue posible, uno de los trabajadores salió al lomo de mula para buscar a Gonzalo. El padre llegaría varias horas después. Íbamos llegando a la cocina, oí un disparo. Le pegaron un tiro a la cocinera aquí en esta parte. No la mataron de milagro, porque ella cogió una escopeta de 2 cañones que siempre se mantenía en la cocina para tratar de defenderse. Cuando cogió la escopeta le pegaron un tiro en el hombro. La encerraron con nosotros en la despensa. El patiero se me acercó y me dijo estas palabras. Albertico, dígale a su papá que siento mucho estar en estas, porque él es un liberal muy bueno. Él es un gran señor, un gran liberal. Nosotros duramos encerrados en la alacena, por ahí 1 hora y media, 2 horas. Cuando todo quedó en completo silencio, empezamos a sentir olor a humo. Entonces me encaramé en una mesa y un butaco y una silla grande. Llegué hasta el techo y abrí una compuerta que mi padre tenía en todos los techos. Por ahí me subí a ese techo y me salí por entre el zarzo
y salí hasta la casa, hasta la parte de atrás de la finca. Duraron 2 horas empacando el café, un gentío, la cosa más horrible. Cargaron los camiones, se llevaron toda la cosecha de café seco. Cuando ya salió el último camión, la finca quedó en silencio. Esa mañana fue una de las últimas de la vida en el campo de la familia. Tanto la primera como la segunda casa en que habían vivido habían sido quemadas. Los años felices y abundantes quedaron en las cenizas. A los pocos días llegarían a Pereira, donde no pasaría mucho antes de que tuvieran que volver a empacar maletas. Cuando Sebastián cuenta cómo León María Lozano tuvo que abandonar el Valle del Cauca, lo hace llamándolo exilio. A mediados de los 50, Lozano, quien había ordenado masacres y obligado a miles de familias a abandonar sus casas, ahora era obligado a abandonar la suya por órdenes del poder como consecuencia de sus crímenes. El éxodo no difirió de bandos. Ellos salen a las 4 de la mañana de Tuluá. Al día anterior que dieron la orden, le dijeron tiene que irse. Él organizó, salieron con dos de los guardaespaldas que acompañaban a León María en ese momento, que eran miembros pues de los pájaros. Salieron con Pinita, que era su esposa, no la mamá de mi abuela, y salió con mi abuela, que era eh, la mayor. En ese momento tenía 15 años. La otra hija se queda con la mamá en Tuluá. Salen también con el perro y con un loro. Salen hasta Cartago con un montón de gente detrás de él a las 4 de la mañana. Mi abuela dice que podían ser perfectamente unos 10, 20 carros detrás acompañando a León María. Cuando llegan al cruce con Risaralda, ya ahí ellos se devuelven y sigue León María en un viaje pues, con escalas que termina en Barranquilla. Tras vivir un tiempo en la registraduría de Barranquilla, León María sintió la necesidad de estar cerca a Tuluá. Por ese motivo, decide mudarse a Bucaramanga, donde vivirían alrededor de 2 meses y donde el cóndor conocería su final. Luego se van para Bucaramanga, porque ya León María dijo, no, yo quiero estar más cerca de Tuluá. Se van a Bucaramanga y ahí están más o menos como un mes, 2 meses, y ahí hay una frase muy importante que le dice León María a mi abuela y le dice, mi hija, yo sé lo que hice, el único que me va a perdonar es Dios. De alguna manera como arrepintiéndose de lo que hizo en su vida y de alguna manera augurando su muerte, porque un mes después se van para Pereira, llegan a Pereira, ya mucho más cerca de Tuluá, descubren que León María está en Pereira y León María es asesinado en 1956. Él tenía dos cosas que no le podían faltar en el día. Una era la misa de las 6 de la tarde y otra un trago de aguardiente. Entonces cuando fue a buscar su trago de aguardiente en la mañana, fue cuando 2 hombres armados pues lo asesinaron. Mi abuela escucha los tiros, sale corriendo, ella dice que alcanza a ver a los hombres que lo asesinaron corriendo y lo ve ya tirado pues en el piso asesinado. León María Lozano, fundador de un grupo bautizado por su velocidad al asesinar y amedrentar, cayó ante asesinos de esa misma agilidad. Murió en manos de un modus operandi que nació junto a él y que aún circula por las venas de Colombia. Gonzalo logró establecerse en casa de Ramón por un tiempo, donde sufrieron humillaciones y necesidades. Luego, con el apoyo de una de sus tías, consigue llegar a Bogotá. La capital ha sido históricamente la zona de aterrizaje de muchos desplazados, quienes tienen la esperanza de alguna oportunidad para volver a crear su vida. Una familia que vivía con todas las comodidades del mundo, que teníamos juguetes caros y ropa cara, y llegar desplazados a vivir al barrio Las Cruces en Bogotá. Vivíamos en una casa de 2 pisos en el barrio Las Cruces, en toda la esquina de la plaza de mercado. Como mi padre estaba tan pobre y el arriendo lo pagaban mis tías, entre ellas reunían la platica y pagaban el arriendo de la casa y nos llevaban el mercado los fines de semana y todos los libritos y todo lo que nosotros necesitábamos nos lo daban ellas, porque mi padre pues escasamente se ganaría por ahí un sueldo y mínimo. Después de pasar por Las Cruces y San Cristóbal Norte, Alberto y su familia se irían a una casa esquinera en lo que hoy es el barrio Fontibón.
en ese entonces un pueblo aparte de Bogotá. Poco a poco irían construyendo una nueva vida, a 339 kilómetros de su primer hogar en Acerma Nuevo, Valle del Cauca. En Colombia, las víctimas se han visto obligadas a construir nuevas vidas después de la violencia. Los proyectos de vida, los propósitos y las formas de recordar nunca vuelven a ser las mismas. ¿Cómo se inicia una vida después de la violencia? ¿Qué hay después del dolor, del hambre, de la pobreza? ¿Es posible un renacer? Ofelia Posada de Valencia, madre de Alberto, hiló, junto al apoyo de su esposo y puntada a puntada, el inicio de una nueva vida en la capital. Mi padre le regaló a mi madre un vestido hermoso, verde, verde así como el de esas flores. Mi madre recibió el vestido que le trajo mi papá. Mi padre estaba en una comisión trabajando por allá en Turbo, una región también muy convulsionada, y le trajo un vestido muy hermoso a mi madre, era de color verde el vestido, hermoso. Y le dice mi madre: viejo, ¿por qué te pusiste a gastar el poco dinero que tienes si la familia lo necesita? Y él le dijo: porque tú eres la cabeza de la familia, es un regalo que te traigo. Mi madre abrió una ventana de la casa que quedaba cerca de la esquina, cogió un ganchito que eran de alambre en esa época, colgó su vestido en la ventana y lo puso en venta. Con ese vestido, mi madre abrió un almacén, ropa. Mi madre era modista. Se puso a hacer vestiditos parecidos al que le había llegado, ropita, con lo poco que le quedó. Y tal vez 15 días después ya tenía 10, 12 vestidos colgados ahí con la puerta abierta. Ya le llegaban a comprar. Sebastián, quien no vivió la violencia en carne propia, pero tuvo que cargar con su fantasma, ahora trabaja en construir el relato de una Colombia después de la sangre. Ha decidido romper el lazo con León María Lozano, a quien no reconoce como su bisabuelo, sino como un actor político. Pero lo más importante es que me di cuenta que tenía que hacer una ruptura si de alguna manera quería trabajar en el tema social, que tenía que dar un mensaje de reconciliación, si, si quiero que las cosas cambien en el país. El camino a la no repetición es conocer la historia, seguir hablando de ella. Colombia, desde el siglo XIX, perpetuó un ciclo que se repite con el pasar de los años. Seguimos siendo un país de victimarios y víctimas en el que quienes menos tienen que ver son los que quedan en medio. Si algo dejan estas historias, debe ser la posibilidad de imaginar otros futuros. Futuros donde pensar distinto no sea pecado, donde no haya miedos que obliguen a irse del hogar y dejar atrás la vida. Colombia vivió y vive una política de miedo y sangre. Decía Alejo Carpentier que Latinoamérica es la tierra de lo real maravilloso, donde maravilloso no es sinónimo de lindo, sino de extraordinario. Lo extraordinario es insólito por naturaleza, sin importar si tiene o no cualidad de belleza. En nuestro país, la violencia es normal. Vivimos acostumbrados a escuchar sobre desapariciones, desplazamientos y masacres. El horror es lo normal. Colombia es una tierra de insólitos. Colombia es realmente maravillosa. Sí, yo ahí me gustaría como también leer un pedazo de la tesis que me parece supremamente importante para darse cuenta pues de lo que busco con mi tesis y de qué es la conclusión final y de lo que quiero mostrarle pues a la gente y al mundo. León María, innegable líder de aquel periodo de la violencia tulueña y héroe para unos, se cristaliza una forma de ser violencia que hasta ahora no hemos podido erradicar. En la actualidad colombiana, estas maneras de hacer política y conseguir objetivos de entidades específicas del Estado a partir del miedo del pueblo aún se conservan. Existen actos de violencia política, condensados en la sistematización en la selectividad de las víctimas que al igual que las víctimas de León María Lozano, corresponden a aquellas cuya voz necesitan ser silenciadas para el mantenimiento del orden frente al status quo existente. Es entonces una violencia que calla voces, es una violencia que eterniza dirigentes, una violencia que justifica y legitima los actos del Estado. De esta manera, reconocer el papel de actores como lo fue León María Lozano dentro de la política colombiana permite ver cómo a lo largo de la historia e incluso en nuestro momento político actual existen sucesos que se han repetido y que se mantienen e imposibilitan la generación de una democracia fuerte,
en donde todas las voces, incluso aunque sean diferentes, sean tenidas en cuenta. Esta y muchas otras han sido las consecuencias de un pueblo cuya memoria no perdura, un pueblo en que si su memoria perdurara, podría recordar para no repetir. Agradecemos a Sebastián Martínez Mena y Alberto Valencia por su tiempo y disposición para darnos las entrevistas y contarnos sus historias. Este podcast fue realizado por Alejandro Ballén Y Laura Sofía Valencia.